Hola, este es probablemente el video más feliz que me ha tocado hacer. Es un video que me llena de felicidad y es por el siguiente motivo. Es porque yo pienso que descubrí las causas de la fobia social. Y si descubrí las causas es porque la solución, la cura, viene de la mano. Si me equivoco, me equivoco. Prefiero equivocarme a no decirlo. La noticia es la siguiente. Yo pienso que la fobia social no es un trastorno de ansiedad. Es un trastorno del vínculo afectivo. Es un trastorno del apego, del vínculo afectivo. Y lo voy a explicar de la siguiente manera. Voy a explicarlo de la manera como llegué a este conocimiento. En primer lugar, aquí tengo el manual diagnóstico, el DSM. Este es el último, es la quinta revisión, y yo tengo los anteriores. Desde que la fobia social fue incluida fue reconocida como un trastorno psiquiátrico, incluida en el manual diagnóstico en el 1980. Después, en la siguiente revisión del 1994, y continúa de la misma manera en la última revisión del manual diagnóstico que se realizó hace 3 años, en el 2013. ¿Ya? Y parte de la siguiente manera. La fobia social, el manual diagnóstico, define la fobia social como un trastorno situacional y no como un trastorno relacional. Lo voy a explicar. Aquí dice, trastorno de ansiedad social, fobia social, criterios diagnósticos. Criterio A, miedo o ansiedad intensa en una o más situaciones sociales en las que el individuo está expuesto al posible examen, al posible escrutinio por parte de los demás. Eso no es lo que sentimos nosotros los fóbicos sociales. Algunos ejemplos son las interacciones sociales, por ejemplo, mantener una conversación, reunirse con personas extrañas, ser observado, por ejemplo, comiendo o bebiendo, y actuar delante de otras personas, por ejemplo, dar una charla. Este manual diagnóstico hace un énfasis en el miedo a las situaciones sociales, donde uno puede ser observado. Si eso fuera el miedo a la fobia social, la fobia social no sería un trastorno tan grave, porque yo puedo evitar ir a lugares públicos, yo puedo evitar dar una charla, ir a un restaurante, usar un teléfono público, firmar en público, yo puedo evitar todo eso. Y claro, mi vida quedaría un poco deteriorada, pero no sería el trastorno tan grave que es la fobia social. Entonces yo pienso que aquí parte el problema. Aquí hay un error de definición de la fobia social. La fobia social es miedo a relacionarse con personas. Es un miedo relacional, miedo a relacionarse cara a cara con otros. Independientemente de las situaciones sociales, ya sea en un restaurante, en la calle, es miedo a los otros, a relacionarme con los demás. Ahí debiera estar el énfasis, en las relaciones cara a cara con los demás. ¿Y por qué es importante esto? Porque si uno define la fobia social como un miedo situacional, miedo a las situaciones sociales, entonces de ahí se desprende que la terapia indicada entonces sería la terapia de exposición, exponerse, salir, ir a fiestas, ir a reuniones, exponerse a las personas, ¿no? Pero si la fobia social fuera un miedo relacional, miedo a relacionarse cara a cara con personas, entonces la terapia de exposición no es la terapia más indicada.
Esa es la razón por la cual yo veo que las terapias de exposición no cumplen su objetivo, no lo cumplen. Por más que nos digan exponte, 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 no pasa nada, no nos curamos, ¿ya? De hecho, todos los fóbicos sociales que trabajan se exponen el día entero. Y entonces los psicólogos dicen, no, pero eso no es la exposición que nosotros sugerimos. Tienes que exponerte de otra manera. Y los que van a la universidad y sacan sus títulos, van y se exponen por años y van a las universidades. La exposición, tal vez con ciertas excepciones, hay gente que sí le sirve, pero la exposición no genera la sanación que nosotros quisiéramos. Entonces el problema parte del manual diagnóstico. El problema parte de la definición. Si se definiera con miedo a relacionarse cara a cara, entonces las terapias tomarían otro curso, otra dirección. No pondrían el énfasis en la terapia de exposición. Tal vez sí en la terapia cognitivo-conductual, pero no con énfasis en la exposición. Entonces yo siempre he considerado que el DSM-5, el manual diagnóstico, está equivocado. Esto no describe la fobia social. La fobia social es un trastorno mucho más severo, invalidante, grave y devastador que un solo miedo normal, miedos sociales a ser criticados, juzgados, ¿no? Entonces, yo pensando ya por tantos años que la fobia social es un miedo relacional, es el miedo a relacionarse cara a cara, se me ocurrió poner atención a los miedos. ¿Cuáles son los miedos de la fobia social? Bueno, los miedos de la fobia social comúnmente se dice que es el miedo a la desaprobación, a la descalificación, a ser burlado, rechazado. Ahí tengo una lista. Criticado, humillado, avergonzado, ser observado, ridiculizado, que me digan tonto, sancionado, ser un estúpido, un bicho raro, un inferior. Pero un día yo, pensando en estos síntomas, yo dije, la fobia social es un trastorno mucho más grave que simplemente ser descalificado, burlado, rechazado, juzgado, criticado. Estos miedos no dan cuenta de la gravedad del trastorno. No dan cuenta de la gravedad del trastorno. Entonces yo me puse, hace un par de días, empecé a pensar, está sonando el teléfono, por coincidencias de la vida yo estaba pensando en este tema de los miedos de la fobia social y yo dije, los miedos de la fobia social van mucho más allá, va mucho más allá de un temor a ser criticado, juzgado y rechazado. Es el temor a ser aniquilado. Es el temor a que una persona en un acto de frialdad total me critique hasta destruirme, me haga pedazos sin ninguna sensibilidad. Ese es la fobia social. Detrás de estos miedos de ser criticado hay un terror. Es el terror de ser destruido. Y ahí sí que yo dije, eso daría cuenta de la gravedad del trastorno. Eso daría cuenta de lo invalidante que es, de lo severo que es el trastorno. Eso daría cuenta de la necesidad del suicidio tan común en la fobia social. Eso daría cuenta de ser un trastorno tan grave, tan invalidante. Ser juzgado y criticado no da cuenta de la severidad del trastorno. Pero si yo tengo estos miedos terribles que van más allá, es el miedo que en un acto de frialdad casi absoluta una persona me critique hasta destruirme, hasta aniquilarme, hasta hacerme pedazos, sin sensibilidad, sin
Yo dije, ay sí. Y en ese momento yo me di cuenta que estos miedos tan terribles no tienen una causa ansiosa. Son miedos mucho más terribles. Estos miedos no son producto de un trastorno de ansiedad, son producto de otro trastorno mucho más terrible, mucho más patológico, mucho más virulento. Y ahí yo dije, esto sí que ya explica mucho mejor la fobia social. Y pensando en un trastorno que sea mucho más virulento, voy a hacer un alto aquí. Cuando yo descubrí que los miedos de la fobia social son mucho más virulentos, ¿ya? Yo hice una consulta a mi grupo de Facebook. Y la consulta que hice fue esta. Yo escribí en mi Facebook, en mi grupo de Facebook: el miedo a la fobia social va mucho más allá de ser juzgado, criticado y humillado. Tiene que ver con algo mucho más profundo y devastador, algo mucho más serio. Es el miedo a ser aniquilado, destruido, hecho pedazos socialmente, sin piedad por otra persona, incluso al punto de destruirme totalmente, sin compasión, hasta que no quede nada de mí. ¿Alguien lo ha pensado de esta manera? No estoy tratando de dramatizar, estoy tratando de entender. Y las respuestas fueron contundentes. Los fóbicos sociales se identificaron con estos sentimientos y me dijeron que sí, que así lo sentían. ¿Ya? Uno me dijo tal cual, exacto. Otro me dice, si por ser aniquilado entendemos totalmente apartado de un grupo social y ser tratado como una persona de segundo nivel, entonces sí, así es. Otro me dice, sí, es así. Tantas veces que lo he sentido, ya ni me siento como una persona, sino nada. Esto es muy serio porque nunca se habla de esta dimensión de la gravedad del trastorno. La fobia social es un trastorno grave, muy invalidante, muy severo. Bueno, aquí está la verdadera razón de por qué es tan severo. Esta dimensión oculta de los temores. Y después subí un video al grupo y empezaron a comentar el video, y una chica de nombre María José me estaba explicando que ella pensaba que esto se debía, que lo que ella veía en mi video se parecía mucho a un trastorno de disociación, en que se produce una desconexión y la persona queda en funcionamiento automático y un par de cosas más. Y eso me hizo mucho sentido, no porque fuera un trastorno disociativo de la personalidad, no por ese lado, pero por el lado siguiente. Y aquí voy a explicar cómo funciona el miedo de la fobia social. Cuando yo me tengo que juntar con una persona, cuando yo me tengo que relacionar con alguien, inmediatamente comienza la ansiedad. Y si ocurre que me tengo que relacionar, el miedo, la ansiedad es tan intensa que de repente ocurre un acto instintivo de replegamiento, un acto instintivo de desconexión de los sentimientos. Es tanto el temor que me genera esta persona que yo me disocio y se desconectan los sentimientos positivos, los sentimientos cálidos, relacionales, los sentimientos de afecto se desconectan y yo quedo en piloto automático, quedo funcionando en piloto automático. Eso es lo que nosotros los fóbicos sociales conocemos como actuar. Nosotros decimos, yo siento que tengo que actuar a ser normal, actuar a poder conversar, actuar que tengo habilidades sociales, pero en realidad decimos, estamos en automático, no estamos siendo nosotros mismos, estamos actuando. Bueno, esa actuación responde entonces a una disociación del vínculo afectivo
Esto sería un trastorno del vínculo afectivo. Lo que yo no puedo hacer es formar un vínculo afectivo con esta persona. No que sea mi pareja, un amigo íntimo, no. El vínculo afectivo normal con que se relaciona a todo el mundo. Ese vínculo afectivo no está. Entonces, a la hora de relacionarme, se produce un acto instintivo de replegamiento. Lo que yo digo, saltan los automáticos. ¡Pum! Es como si hubiera un cortocircuito y quedamos y se produce una disociación del vínculo afectivo y quedamos en automático y comenzamos a actuar. En el momento que se produce una disociación y desconectamos el vínculo afectivo, se genera el terror, lo que yo estoy diciendo. El terror de que alguien me pueda verdaderamente criticar hasta destruirme, sin piedad, en un acto de frialdad. Estos sentimientos de frialdad vienen de este lado, de los trastornos del vínculo afectivo, y no de los trastornos de ansiedad. Esto es lo que me llevó a pensar que esto es un trastorno del vínculo afectivo. Ahora bien, la fobia social está clasificada en el manual diagnóstico como un trastorno de ansiedad. Pero eso podría estar equivocado y no es muy descabellado asumir que está equivocado. Por ejemplo, el trastorno de estrés postraumático estaba clasificado como un trastorno de ansiedad hasta la quinta revisión. En esta revisión, el estrés postraumático ya no es un trastorno de ansiedad, es un trastorno del grupo de los trastornos relacionados con traumas y factores de estrés, tal como son los trastornos del vínculo afectivo. Están clasificados dentro del mismo grupo. ¿Ya? Entonces no es tan descabellada la idea de que la fobia social no sea un trastorno de ansiedad y tenga que ser recalificado, sacado de los trastornos de ansiedad y puesto en el grupo de los trastornos relacionados con traumas y factores de estrés. ¿Por qué es así? Porque el vínculo afectivo que no se formó bien, ya sea porque los padres atendían muy poco al bebé o otras razones, se genera un daño y ese daño, la causa de ese daño no es la ansiedad, sino el estrés que tiene el niño de no ser atendido. Entonces, la causa de los trastornos del vínculo afectivo son el estrés y por eso que están en este grupo. Ahora, entonces la fobia social tendría que ser reclasificada dentro de los trastornos del estrés. Cuando yo me meto al manual diagnóstico y reviso cuáles son los trastornos relacionados con traumas y factores de estrés, me encuentro que son 5. En primer lugar, en la lista está el trastorno de apego reactivo. El trastorno de apego reactivo es un trastorno del vínculo afectivo al que me voy a referir ahora. Después están los trastornos de relación social desinhibida, trastorno de relación social desinhibida, trastorno de estrés postraumático, es lo que yo explicaba antes. Ahora el estrés postraumático está en este grupo. Están los trastornos de estrés agudo y los trastornos de estrés... Lo repetí, trastornos de estrés agudo. Ahora, fíjense ustedes en la similitud entre el trastorno del vínculo afectivo, que se llama trastorno de apego reactivo,
¿no? Este es un trastorno que ocurre cuando un bebé no es atendido y entonces no se forma el vínculo. Podría ser porque pasó por muchos orfanatorios o porque los padres simplemente eran muy fríos, distantes y no formaron el vínculo, no lo atendieron. En este caso, dice, los niños con este tipo de trastorno presentan un patrón constante de comportamiento inhibido y emocionalmente retraído hacia sus cuidadores. Es decir, raramente buscan consuelo o se dejan consolar cuando se sienten mal. Algo muy típico de la fobia social. En la fobia social uno no lo sabe explicar, y es incapaz de encontrar consuelo, ayuda. Se da en ellos una alteración social y emocional persistente que se caracteriza por pobres reacciones sociales o emocionales hacia los demás, muy limitadas expresiones de afectos positivos, episodios de irritabilidad, tristeza o miedo sin causa ni motivos aparentes, reacciones de miedo hacia las demás personas sin causa ni motivo aparente. El DSM-5, el manual, no reconoce una causa para la fobia social. Aquí está dicho explícitamente que no se conoce una causa para la fobia social. Lo que sí que se conoce que hay muchos factores presentes en personas que padecen fobia social. Padres sobreprotectores, padres fríos, emocionalmente distantes, padres que usan la humillación. Esos factores ambientales se encuentran muy seguidos en personas que padecen, pero no son la causa. En ninguna parte dice que sean la causa. La causa de la fobia social no se conoce, no está establecida. Si la fobia social en realidad fuera un trastorno del vínculo afectivo, ahí tendríamos una causa definida. Ahí se conocería la causa exacta de la fobia social. Cuando uno entra a leer los criterios diagnósticos de los trastornos del vínculo afectivo, uno se da cuenta que ahí podría estar realmente la causa de la fobia social. Ahora, en términos del tratamiento, asumiendo que esto es cierto y que yo sería la persona más feliz del mundo de estar haciendo este video, asumiendo que la fobia social sea un trastorno del vínculo afectivo, ¿cómo sería el tratamiento? De la manera como yo lo veo, en este momento, recién descubierto esto, yo veo dos etapas claramente diferenciadas. La primera es salir del trastorno y la segunda es restablecer la capacidad de establecer vínculos afectivos con las demás personas. Lo que yo me doy cuenta es que esta es mi experiencia personal. Yo creo tanto en lo que estoy diciendo que me ha causado un efecto inmenso. He logrado salir del trastorno solamente con entender que mi dificultad para relacionarme con personas tiene que ver con un problema del vínculo afectivo que está trastornado. A veces no lo uso, a veces lo empujo, no sé por qué me pasa lo que me pasa, pero ahora que sé qué es lo que me pasa, se me solucionó el problema. Siento que se me disolvió el nudo inmenso de cómo relacionarme con personas. Y eso yo lo llamo salir del trastorno. Ahora, que yo pueda ser capaz de encontrar pareja a esta altura de la vida, que ya tengo 63 años, encontrar pareja, hacer amistades. No quiero hacer amistades, ya llevo muchos años solo, me gusta estar solo, no quiero amistades, pero si quisiera, lo podría hacer, ¿no?
Otro dato muy curioso de los trastornos del vínculo afectivo, en particular del trastorno del apego reactivo, es que los chicos, los niños con trastorno del apego reactivo, muchas veces se ven indicados para establecer vínculos afectivos. Sin embargo, es selectivo. Con algunas personas sí pueden. Y eso es exactamente lo que ocurre en la fobia social. Nosotros, las personas con fobia social, nos cuesta mucho relacionarnos con personas. Pero hay algunas personas con las que sí podemos formar un vínculo afectivo y fuerte. Todos los fóbicos sociales tienen por aquí y por allá una persona, generalmente, muchas veces, el papá, la mamá y los hermanos. A veces los mismos hermanos provocan los síntomas de fobia social. Pero a veces hay algún amigo por aquí o por allá que no causa fobia social. Y eso yo lo explico de la siguiente manera. Ellos son personas muy poco intimidantes, nos causan muy poco miedo o cero miedo. No nos intimidamos con esta persona. Y al no intimidarnos, al considerarlas poco peligrosas, ¡pum!, formamos un vínculo afectivo, un vínculo afectivo, y de ahí en adelante ese vínculo permanece y la relación con estas personas es normal. Dejo hasta aquí. Estoy feliz. Ojalá Dios quiera que este video sea cierto. Y si es así, les pido que lo compartan, que lo pongan en internet, en otros sitios, para que se comience a saber la verdad. Mis cariños para todos ustedes. Con eso me despido, con esta nueva versión mía. Chao, chao.